Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En nuestro caso, buenas tardes, casi buenas noches, porque estoy con Gorka Díez, que está desde Verango, ahí al ladito de Guecho, y él, pues, es el nuevo invitado, nuevo colaborador, nueva persona que está aquí conmigo y que vamos a hablar un poquito de literatura y de su nuevo libro que ha sacado hace poquito al mercado. Pero antes le quería preguntar yo a Gorka. ¿Cómo estás, Gorka? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, encantado de participar contigo en esta aventura, que tenía muchas ganas, la verdad, de participar y nada, con ganas de meternos al lío y disfrutar nosotros y los que nos sigan. Pues perfecto. Vamos al lío porque Gorka Díaz Tejada ha irrumpido en el panorama literario con El silencio robado, que es una obra que ya en su título nos indica y nos plantea una inquietud, porque el silencio es una de las cosas que a mí más me fascina, y yo querría que me hablaras nada más empezar, ya que estamos con esta presentación, ¿qué es para ti el silencio y la importancia del silencio en tu vida, Gorka? Bueno, pues mira, Leonardo, te voy a contar, hilado también con el tema del libro, cómo el silencio forma un poco parte de esta historia, ¿no? El silencio es importante en el libro, importante en mi vida también. Porque bueno, yo ahora entraremos en detalle, ¿no? Pero yo tengo dos niños, ¿no? Pero uno tiene autismo y es no verbal, con lo cual yo convivo con el silencio y tengo que interpretar el silencio. Es decir, a mí el silencio me habla de otras maneras, pero claro, yo tengo que entenderle y él, al no poder articular, bueno, algunas palabras simplemente, pues se comunica con gestos y con lo que acompaña la voz que él no tiene, ¿no? Entonces, sí, sí, el silencio forma parte de mi vida. Disculpa, Leonardo, por algún motivo tiene... El silencio que digo que es tan necesitado y tan denostado en algunos momentos, ¿no? bueno, Cuando vivimos rodeados de ruido, ¿no, Gorka? yo creo que sí, yo creo que vivimos muy deprisa, verdaderamente estresados por muchas cosas. Yo creo que a veces no queremos el silencio porque creo que tenemos miedo a hablar con nosotros mismos, ¿no? Puede darnos miedo, o sea, no estamos acostumbrados quizá y llenamos nuestra vida de ajetreo, de ir corriendo de un sitio para otro y claro que hace falta el silencio para posicionarte, para coger perspectiva, para recomenzar. Yo creo que el silencio es más necesario, como tú dices, de lo que la gente puede creer, ¿no? Sí, exactamente. Tu escritura se mueve en ese territorio donde lo emocional y lo humano se entrelazan, donde las historias no solo se cuentan, sino que además se sienten, porque más la que tú cuentas, ¿no? En El silencio robado. Eh, el título más o menos viene dado según lo que me has contado, pero quiero que, si quieres, profundice un poco más en el título. Sí, sí, sí. Claro, claro, Leonardo. Mira, eh, al final a mí me gusta decir que esta novela está basada no en hechos reales, porque obviamente es una novela de ficción, aunque tiene un componente que también hablaremos, ¿no? Muy, muy, muy autobiográfico, pero está basado en emociones reales. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué pretendo decir yo con esto? Que es que muchas de las emociones que aparecen en la novela yo las he sentido en mis carnes. O sea, yo las he vivido, ¿no? Entonces, quizá por eso, creo, por lo que los lectores me cuentan, pues te da esa sensación, ¿no? Cuando lo lees que tú mismo lo estás sintiendo, lo estás viviendo, ¿no? Y eso creo que engancha el verte tú en esa situación. Además que hay situaciones, ahora que hablamos un poco de la trama, hay situaciones que todos hemos podido vivir o imaginar, al menos. Entonces es muy fácil ponerte en la situación del libro y sufrir cuando toca sufrir o tener una alegría cuando toca, ¿no? Tiene muchas emociones mezcladas, pero con gran dosis de realismo. Me gustaría que mostraras la portada Uh -huh. del libro, El Sí, sí. silencio robado, porque es una portada hermosa. Es una portada, esa fotografía, quiero que me hables de ella, de la portada, por qué eliges esa portada en ese tono blanco y negro, sepia, y con la
y con el clavel, ¿no? En rojo. Ujú. Sí, bueno, cuando estaba escribiendo el libro, no lo había terminado, sabía más o menos por dónde lo quería llevar, pero pues viendo, tampoco le dediqué demasiado tiempo porque en el momento en el que vi esta fotografía que yo tenía guardada, supe que era la fotografía para el libro. Es como cuando no tienes dudas, ¿no? Cuando no dices, bueno, tengo 3, tengo 4, voy a ver cuál puede enganchar. No, yo no pensé en eso. O sea, pensé en que retransmite o transmite lo que yo quiero transmitir, ¿no? Entonces, yo te cuento, en esta foto, que es una foto de mi hijo el mayor, del que os he hablado antes y que tiene autismo, pues refleja, aunque es de hace unos años, refleja un poco esa incapacidad de entender el mundo, esa manera de darle importancia quizá a otras cosas, de usar más otros sentidos, ¿no? Como el olfato y un poco pues ese carácter un poco infantil que puede tener un niño, un niño, en este caso mi hijo, y cómo es muy fácil, refleja un poco la sencillez y cómo es tan fácil de una manera pues hacerle daño o aprovecharse de él en un momento dado porque no tiene esa malicia que puede tener otro niño de su edad, ¿no? Entonces, yo pensaba que esto reflejaba un poco lo que quería transmitir en la parte inicial del libro y por eso la he utilizado. ¿Te puedo preguntar cómo se llaman tus hijos para referirnos por su nombre? Sí, claro, sin problema. Mi hijo mayor, que es el que aparece en esta foto, se llama Ethan, también se refleja así en el libro, y mi hijo el pequeño se llama Miguel, que también Perfecto. aparece en el libro. Porque Ethan, y no dudo que Miguel lo sea, es guapísimo y la foto es hermosa. A mí me encanta. Sí, bueno, me gustó y eso que, bueno, al final también, como es una foto que no refleja algo de manera muy directa, es decir, no es que tenga un letrero que dice, mira, un niño comiendo, sino que es una imagen interpretable, ¿no? Antes de leer el libro, pues te sugiere un poco, bueno, pues quiero ver qué tiene que ver esta imagen de este niño en esta posición con lo que luego sucede, ¿no? Y me parece que mantiene un poco en la intriga que yo quería transmitir con la foto, ¿no? ¿Me lees la sinopsis, por favor? Sí, vamos a ver, te leo. Y eso que no llevo gafas, pero creo que seré capaz de hacerlo. Mira. Si no, yo te No, puedo dejar la gafa, pero... no, sí, pero no sé si va a funcionar, no sé si va a funcionar. No venía preparado para esto, no, pero no, pero podré. Mira, Beñat Martín pasea con su hijo pequeño por el paseo marítimo de Matosiños, en Portugal. En el interior de un edificio, Beñat pierde de vista por un segundo a su hijo Ethan. No lo vuelve a ver. La familia, destrozada por la pérdida, confía en que la policía de Oporto pueda dar con su paradero. Un grupo de delincuentes, el agresivo exnovio de su esposa, relaciones de juventud y una infidelidad forman parte del pasado de Beñat. Amelia, subinspectora del área de desaparecidos, no está dispuesta a rendirse. Y luego tengo aquí puesto pues un poco, no de la historia, sino qué tipo de historia es, ¿no? Y entonces dice así: este thriller absorbente nos trasladará a distintos puntos de la península ibérica, desde el País Vasco hasta el Algarve, recopilando las piezas del rompecabezas de la desaparición de Ethan, que una vez concluido permitirá cerrar el caso definitivamente o quizás no. Perfecto, pues lo ha hecho fenomenal, ¿eh? Sin gafas y todo. No me No, quiero pues imaginar con un poco gafas. sufriendo, sí, un poco sufriendo. Aquí, a ver, estamos ante un thriller psicológico con ritmo, un ritmo trepidante, una ambientación realista con escenarios ibéricos, ¿no? De Así es. Portugal, de lo que es el norte de España, el País Vasco. Tenemos también personajes complejos, emocionalmente intensos y es ideal para lectores pues que les gusten este tipo de lecturas, ¿no? Entonces, yo me pregunto, en una historia con este punto biográfico y demás, ¿cómo compones tú los personajes? ¿Cómo tú te fijas en los personajes para que sean creíbles esa inspectora,
esos personajes que aparecen, etcétera? Bueno, digamos que algunos de los personajes, bueno, en todos quizá cuando tengo que describir un personaje siempre pienso en alguien que conozco, que haya visto, que quizá únicamente me quede con la imagen y la personalidad la desarrolle en base a otro o en base a mi creatividad. Pero muchos de los personajes existen de aquella manera, es decir, no como se describen ni con ese rol, pero sí que he tomado, como decíamos antes, ¿no? Que al final se basa en emociones reales, pues esas experiencias que yo he tenido también con estas personas en otro ámbito y demás. Entonces, lo que tenía claro desde el principio era de dónde iba a partir y a dónde iba a llegar. Lo que no sabía es algunos personajes principales también y otros personajes secundarios, pero no sabía cómo los iba a entrelazar. Eso lo voy desarrollando tras los primeros capítulos, me hago mis esquemas de forma que la interrelación sea también creíble, ¿no? Y que los caracteres pues choquen o hagan algo entre ellos que provoquen una experiencia en el lector, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos necesito tener la imagen para describirlos, ¿no? Perfecto. Entonces, a ver, tienes un estilo un tanto visual de alguna manera, ¿no? Que podría llevarse a la gran pantalla, ¿no? Muy visual. Para mí, esto lo comenté en una entrevista en televisión. Para mí, escribir y sobre todo escribir esta novela ha sido como soñar despierto. O sea, yo me pongo a escribir y yo solo puedo hablar por mí, no sé otros escritores, cada uno tendrá su experiencia, ¿no? Pero yo cuando estoy escribiendo estoy viendo la imagen y les estoy viendo hablar. Como tengo, no sé, escribo bastante rápido en el teclado y muy lento con el bolígrafo, pues me da tiempo a ir visualizando. Lo de llevarlo a la gran pantalla, no te creas que bueno, de todas las ideas que tengo para hacer con esta novela, de las que también podemos hablar, otro tipo de proyectos, pues claro, a quién no le gustaría, porque sí que creo que da para una película o una serie corta, ¿no? Con principio y fin. Sí, ahora está el Cuco de Cristal. Hay algunas que están ahora en la televisión, que están dando bastante Salvador, etcétera, que al final, Sí, de sí, alguna manera, tienen un punto también literario, ¿no? Es decir, el Cuco de Cristal, de hecho, está basado en una novela. Y yo creo que podría funcionar tu novela también. De hecho, a ver, no quiero que se me olvide que para saber más sobre la novela de Gorka Díez solo tenéis que ir a elsilenciorobado.com y ahí veréis que este señor que está conmigo tiene ahí pues El silencio robado, acompaña a Beñat en una trepidante búsqueda, la más importante de su vida, y habla un poco de su novela que podéis adquirir en Amazon, la tiene aquí, que ahora hablaremos también de esa traducción al portugués que tienes también, ¿no? Y que también él, pues bueno, en las noticias que aparecen en su web, ha estado en Canal 24 Horas de Televisión Española y en algunos medios bastante notorios. Eso, a ver, háblame un poquito de esa traducción al portugués, porque entiendo que tendrá que ver con el recorrido que siguen los personajes, ¿no? Sí, sí. Complemento primero, si me permites, el tema de la disponibilidad, como bien dices, está disponible en Amazon, en físico y en digital, en español y portugués, pero también está disponible a través de las librerías Elcar, que en el País Vasco pues hay unos cuantos centros, y luego también a través de todas las librerías que trabajan con AZ en España, que deben ser como 8.000. O sea, Es quiero decir que es una distribuidora fuerte. sí, sí, puede ser que el lector cuando vaya no lo encuentre visiblemente expuesto, o sí, eso dependerá de la librería, pero en cualquier caso, si trabajan con AZ, está disponible en su buscador y la librería tiene que hacérselo llegar. Eso cada uno, el canal de venta con el que se sienta más cómodo. Y luego lo que me preguntabas de la traducción, bueno. Estas ciudades de las que se hablan en la novela son ciudades que yo conozco muy bien.
En el País Vasco es donde he crecido y me he criado y es donde vivo ahora, ¿no? Pero yo salí del País Vasco, estuve 4 años viviendo en Salamanca, después 5 en Portugal, concretamente en Oporto, donde suceden la mayor qué parte de las bonito es cosas. Salamanca y qué bonito es Oporto, ¿eh? De verdad, ahí tuve suerte en los destinos. Y luego el Algarve, bueno, también lo conozco menos, pero lo conozco porque he ido También he estado algunas y es veces. precioso. Portugal es un paraíso. Yo pienso que ahora ya no, porque ahora ya la gente, quiero decir, el propio Oporto, ¿no? Que quizá no era tan turístico antes, ya lleva muchos años siendo turístico. Pero yo cuando llegué allí en el 2009, para mí fue una sorpresa. Dije, pero vamos a ver, pero si Portugal es la gran desconocida, está aquí mismo, no tenemos que hacer grandes viajes. Tenemos una lengua muy parecida, no hace falta grandes dotes de interpretación para poderse comunicar. La comida muy buena, la gente, bueno, gente hay en todo el mundo, ¿no? Pero quizá la cercanía del lenguaje lo sientes como más cercano que si vas a un país en el que hablan un idioma del que nada te puedes comprender, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sé portugués, o sea, sé portugués. Tengo un nivel en portugués que saqué en la Facultad de Lenguas de Oporto durante los 5 años que estuve allí, pero eso que pensaba que iba a ser fácil no lo fue tanto. No es tan sencillo tener una traducción seria, fiable, en un idioma que no sea el tuyo, ¿no? A no ser que seas bilingüe o o hayas estudiado filología, que no es mi caso. Entonces, bueno, sí que de mi etapa allí tengo amigos, obviamente, y bueno, pues una de ellas, una amiga, se prestó a hacerme el favor y a traducirla, porque un libro que habla tanto de Portugal, que no pueda llegar a Portugal por el tema del idioma, me parecía una pena. Pareció una pena. Luego la distribución en Portugal es mucho más difícil y no tiene tanta trascendencia, pero me da igual. Está disponible y si alguien de allí, de hecho, los lectores que lo han podido leer hasta ahora me han dicho que les ha gustado mucho, yo tenía claro que quería hacer lo posible porque llegase allí, ¿no? Perfecto. Y yo también te quería preguntar, porque Gorka es ingeniero de profesión y nacido en el 1978, yo soy del 76, yo me acerco un poquito más a la cincuentena, yo empecé a escribir un poco antes que tú, eso creo, porque yo empecé a publicar al menos en el 2021, pero claro, la pregunta viene dada, ¿no? Gorka, ingeniero, algo que está relacionado más con las ciencias, ¿no? Te propones escribir, haces una obra a los 40 y largos, 46, 47 años. Sí. ¿Por qué ahora y qué es lo que te llamaba tanto de escribir esta historia para que tú digas, la tengo que contar y ahora? Sí, bueno, es verdad lo que dices, ¿no? Que mi profesión dista mucho de la literatura, pero bueno, también es cierto que hay que huir de estereotipos, ¿no? Creo yo, porque muchas veces, a mí de hecho no me gusta cuando voy a una charla de alguien y que dice, porque nosotros los ingenieros, digo, pero bueno, pero vamos a ver, los ingenieros y los no ingenieros, es como, no, bueno, yo hice ingeniería industrial bueno, pues más que por vocación, por salidas laborales. Entonces... Como tanta gente en nuestras fechas, ¿te acuerdas? Correcto, o sea, tienes que hacer lo que nos decían nuestros padres, tienes que hacer algo con salidas, ¿no? Exacto. Que nos decían Y mucho. cuando terminaba la carrera ya no tenía salida, ¿no? Que habíamos Que terminado también estudiando. pasaba, que también pasaba, que también pasaba. Pero bueno, cuando yo recuerdo a mi padre decirle, le dije que no sabía qué hacer cuando acabé el instituto, que me habían cogido en una universidad de aquí para hacer Derecho Jurídico Económico. Y recuerdo que me dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno, y luego viene otra historia que daría para otra entrevista, ¿no? Pero bueno, no es que tampoco tuviese una vocación decidida. Entonces, bueno, pues fui por ese camino que luego me ha llevado a donde estoy y demás. Y luego la pregunta que me haces, o sea, quiero decir con esto que escribir no se me daba ni bien ni mal, pero que no soy una persona tan polarizada, ¿no? Que dice, no, es que tú solo números, porque claro, tal.
No. No. Yo creo que Yo creo que es una capacidad que podemos tener todos, ¿no, Gorka? Por Es decir, la supuesto. capacidad de la escritura y de la lectura. Es decir, da igual que tú te dediques como si te dedicas a construir planos Lo que de quieras. edificios, ¿no? Es que negarnos esta capacidad de experimentar y de disfrutar cuando, como dices, tenemos una capacidad pues grande, me parece una tontería. Pero bueno, sí que te cuento por qué el libro y por qué ahora. Porque todo tiene un sentido y este es bastante claro. Mira, la escritura de este primer libro, este libro en concreto, para mí ha sido un poco parcialmente como terapia, ¿no? Cuando uno tiene un impacto fuerte en su vida, ¿no? Un impacto emocional fuerte, que todos hemos tenido seguramente, incluso varios, ese impacto pues le genera una serie de emociones y una serie de sentimientos, algo que puede no haber vivido antes, ¿no? Y en mi caso, dentro de lo que en mi vida me ha tocado vivir, el nacimiento y los pasos y el crecimiento de mi hijo mayor con el autismo del que te mencionaba, yo te diría que ha sido y es lo más difícil que he vivido y vivo. No sé si difícil es la palabra, suena como muy... No, difícil no, pero bueno, complicado y que requiere de una dedicación emocional y mental muy grande. Entonces, escribir funciona, o a mí me funciona como terapia. Entonces, hay un momento dado en mi vida que estoy lleno de emociones por el diagnóstico de mi hijo, que yo veo que ya escribir es una forma de terapia, pero no estoy en la situación emocional, ¿no? Después de ese impacto que me permita escribir un libro que no sea un lago lleno de lágrimas, ¿no? Por lo que estoy pensando. No me permite hacer una historia global que a todo el mundo pueda gustarle y que le aporte, ¿no? Es más mi propio sentimiento en esa fecha, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pues uno coge perspectiva, aprende las herramientas y, bueno, lleva las cosas todo lo que nos puede pasar tras una pérdida, es decir, pues lo lleva mejor. Y entonces dice un día, porque la escritura sigue siendo terapia, voy a ver si ahora, vamos a ver, Gorka, vamos a intentar hacer un libro que no sea solo para ti, que lo es, que sea para todos y que entretenga y que te sirva a ti como canal, ¿no? Para evacuar eso que te hace falta. Y entonces me puse y me vi que me encontraba con ganas y esa estabilidad mental, ¿no? Que necesitamos para... Y ese ánimo, ya no solo el tema mental, sino esas ganas, ¿no? ¿Cuántas veces nos ponemos a escribir y decimos, es que hoy, y otras veces, si me siento ahora con las ideas que tengo y las ganas, ahora igual hago lo que no he hecho en una semana queriendo planificarlo, ¿no? Bueno, Sí, pues que te cojas algún fin de semana que dices tú, este fin de semana de puente me voy a hinchar de escribir porque tienes unas ganas tremendas de levantarte el día que coges el viernes de puente o el sábado y dices tú a las 7 de la mañana te pones ahí, ¿no? así es, que tienes la idea. Bueno, yo sí que, no sé si esto, bueno, yo creo que es interesante, lo he contado en algún vídeo que he hecho también. Yo no voy a engañar a nadie ni pretendo, ni mucho menos, como bien has dicho, es mi primera novela. No puedo considerarme, bueno, me considero una persona que ha disfrutado haciendo una obra que a la gente le está gustando y que ha disfrutado con ella, para mí es lo más importante, ¿no? Pero sí que había algunos tips, ¿no? Unos consejos, 3 consejos que yo tomé, que escuché de alguien que los transmitió, no recuerdo ya quién, en algún vídeo muy corto que decía, mira, si quieres ponerte a escribir y no lo has hecho antes, prueba estos 3 consejos, ¿no? Y decía, escribe 1 hora cada día, que a veces es difícil, por lo que decíamos hace tiempo. Pero estoy bailado con la segunda. No te sientes a escribir sin más. Cada día tú piensa en qué vas a escribir el día siguiente. Entonces, justo además, en la etapa en la que lo escribí, yo salía mucho con mi hijo a pasear, a ir a distintos sitios. Él como decía antes, no mantenemos conversaciones muy fluidas por el tema verbal. Entonces, mientras íbamos, pues por aquí, pues a la playa, estos sitios que tenemos por aquí, pues yo iba pensando. Entonces eso sí que me permitía sentarme y escribir, porque no venía ya el trabajo hecho, ¿no?
Y luego no te preocupes de las faltas, de las inconsistencias, te diría incluso. O sea, tira para adelante y vete plasmándolo todo. Que te ha faltado un guión, que aquí a veces te puedes equivocar y llamarle a uno de una manera y otro de otra, ¿no? Bueno, pues luego ya lo repasarás, pero que no te pare. Y así lo hice. Y la verdad es que terminé muy rápido. Bueno, ahí a colación de lo que tú estabas comentando, Hemingway decía que aunque cuando se acaba la hora de escribir, ¿no? Como tú decías, si tienes que acabarlo a los 40 minutos y dejarlo antes, porque lo vas a dejar en un momento intenso que te va a permitir continuar al día siguiente con ganas, hazlo ahí. No termines el capítulo. No hace falta. Ya empezarás el capítulo con fuerza mañana cuando termines el capítulo en cuestión porque se te ha ocurrido una idea brillante. Apúntala y continúa mañana. No quieras exprimirla ahora si tienes algo que contar verdaderamente importante. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Leonardo, estoy de acuerdo. Sí. Muchas veces yo lo apunto también abajo en el libro, dentro de los esquemas, que nos hacemos un esquema y luego te viene otra idea y dices, ¡puf! Fuera el esquema, otro esquema, porque este se entrelaza con este otro y ahora esto que no me encajaba, de repente te viene la idea y dices, no sé cuándo lo voy a escribir, pero la nota la tomo. La nota la tomo ya para que luego no pierda este hilo y mejore, ¿no? Si tiene que mejorar, mejore, pero que me quede en esto, ¿no? Pues sí. Sí, Leonardo, pienso exactamente como tú. Totalmente. Y has dicho una cosa que me ha llamado la atención y que quería preguntarte. Has dicho primer libro. Bueno, sí, estoy ahora con el segundo. Me da un poco de respeto. Porque, bueno, es que, claro, es que en este primero, todos los escritores, ¿no? Cuando escribimos algo, esto también lo escuché y ahora lo he experimentado, dejamos parte de uno mismo, ¿no? No solo un trabajo manipulativo, ¿no? De montar algo y ya está, que ahí también uno deja parte de sí mismo. Pero aquí yo creo que dejas, al ser un tema mental, dejas mucho, ¿no? Y de hecho te sientes o te puedes sentir hasta un poco vacío, necesitas un tiempo para volver a escribir. Me da un poco respeto que no sea para mí tan bueno, en mi opinión, como este. O sea, te entra un poco a mí, el tema de que lo hago por mí, pero es que yo no quiero defraudar a la gente. Porque luego no cabe duda que está a la venta y estoy teniendo muy buenas críticas de este. La gente que lo mire en Amazon, bueno, en redes sociales, como bien dices, es muy fácil encontrarme. Solo poniendo en Google El silencio robado aparecen multitud de entradas, ¿no? Pero las opiniones también son muy buenas y claro, eso a mí, aunque no quiero, pues te llega y dices, Gorka, si quieres seguir, si quieres hacer otro, que sí que quería y que lo he hilado un poco con este, también quiero decir a la gente que lo lea que no es un libro que te deja al final con la inquietud del no estar resuelto. Aunque el segundo hila con el primero, este es una historia con principio y fin. Vale, porque eso también me dicen. A mí a veces me sucede, ¿no? Cuando me pongo a leer alguna novela y es una trilogía, me lo tengo que pensar a veces un poco, ¿no? Porque luego me da miedo de que por mi vida y demás pues no tenga el tiempo que necesito para poderlo leer y además a veces, como tú bien sabes, pues tenemos compromisos, ¿no? Con otras personas y que nos gusta cumplir. Pero no, el que también no sé si hemos dicho, las páginas son ligeramente 298, me parece, o sea que es aquí lo ven, o sea que no, esto no es un tocho, por decirlo de alguna manera, y se lee de manera muy ágil. Entonces, bueno, sí, estoy a tu pregunta y sin divagar mucho, sí, estoy con el segundo, sin prisa, quiero hacerlo bien y bueno, pues ya veremos cuando sale, ¿no? Perfecto. Yo quiero, darte la enhorabuena porque esto no quería dejarlo pasar por alto porque lo tenía aquí abierto en otra pestaña, que es justamente las valoraciones de las que tú hablabas, ¿no? Es decir, estamos hablando de un 87% de valoraciones 5 estrellas y un 8% de valoraciones 4 estrellas. Es decir, eso es la amplitud de la mayoría de tus calificaciones, que estamos hablando de un 4,7 de media y estamos hablando de 46 calificaciones globales. Aparte, voy a leer lo que es el resumen de la IA, que la IA
a ver, puede estar la gente en contra, pero hace unos resúmenes cojonudos desde mi Es punto de así, vista. sí. Entonces el resumen de lo que es para no tener que leer todas las reseñas, Sí, como es lógico, claro, claro. y no leer ninguna en particular, porque tampoco vamos a dejar las demás queda un poquito Sí, feo, pues sí, vamos a sí. leer lo que dice la IA de Amazon, que dice lo siguiente: los clientes describen este libro como súper interesante y muy entretenido. De hecho, en entretenimiento dice 17, que lo mencionan, y en la trama 14. Destacan que presenta una historia que engancha de principio a fin, con una trama llena de intriga y suspense que mantiene el interés del lector. ¿A ti qué te parece el resumen que hace la IA? A mí me parece bien, porque son las cosas que los lectores me han ido transmitiendo, ¿no? Que la trama engancha, que tira un poco de ti, ¿no? Que no es, tú no tienes que empujar cuando lees, sino que te sientes arrastrado por la trama. Y estos puntos, el tema de que me decías primero de la trama, también se comenta, aunque la IA no lo dice, el tema del realismo. Yo estoy de acuerdo. Es lo que tú dices, ¿no? Uno no puede, yo creo que uno no puede tomar una decisión únicamente con la IA, pero la IA te sirve mucho de ayuda. Luego tú vas a ver las opiniones personales, incluso hasta como ahora mismo con las redes sociales, ¿no? Con todos los foros que hay de escritores y demás, es muy sencillo en cualquier foro que nosotros estamos, foros de lectores, decir, oye, ¿hay alguien que se ha leído esta novela? Yo creo que ya tengo la masa suficiente para que encuentren a alguien que les pueda decir, oye, pues mira, sí, yo lo he leído, merece la pena. Si te gusta este tipo de historia, si esperas esto, pues te va a gustar. Entonces, bueno, que lo busquen y que busquen opiniones y que vean que realmente lo que dice la IA, en este caso, pues sí que refleja la realidad, ¿no? Claro, porque tú eres un asiduo lector y eso se demuestra en tu escritura, pero yo te quiero preguntar, quiero que me cuentes qué pensabas tú de la escritura antes de escribir El silencio robado y cómo ves la escritura después de escribir El silencio robado. Mira, pues es que aquí vamos a entrar en un tema interesante para la gente que se encuentre por primera vez en esta situación, ¿no? Para mí, el tema de la escritura y de escribir una novela no me daba, como hemos dicho antes, no me daba tanto miedo. No pensaba que hacer un buen libro era tan laborioso, iba a decir difícil, pero laborioso sí, porque claro, como he dicho antes, si tienes ideas puedes avanzar muy rápido, pero de ahí, y terminas, pero de ahí a tener una novela hay un mundo que a nosotros los noveles, ¿no? Pues sí que nos llama la atención. Pues, por ejemplo, todo el proceso de corrección en el que conté con, bueno, vaya por delante, quizá para no incidir después, que es un libro autopublicado, que no tiene ninguna editorial detrás. O sea, en nada de lo que hay, del proceso del que vamos a hablar, he tenido ayuda, salvo, y eso es de justicia decirlo, en el tema de la corrección. Entonces, Es cuando... que es ineludible, ¿verdad, Gorka? Sí, porque uno no ve sus propios, puede ver algunos errores, pero necesitas que alguien desde fuera, con otros ojos, con otra mente, lo analice y te dé, más allá de los errores ortográficos, ¿no? Que obviamente los puede haber, pero para mí era importante las inconsistencias. Cuando uno escribe cuando puede, porque no se dedica a esto, y entonces puedes pasar unos días, una semana sin escribir, a veces el cerebro se queda ahí, y entonces cuando vuelves a escribir puedes hasta escribir lo mismo, con algún matiz, o escribir algo de una idea anterior, que dijiste, ahí me quedé hace 6 capítulos, ahora lo retomo y como me acuerdo, voy por ahí. Pero igual no te acuerdas, y al que le habías llamado Juan le llamas Pepe, o al que era un carnicero ahora es un funcionario de Frutero. correos, o frutero. Entonces, claro, o cosas que dices, están hablando dos personas en un diálogo como tú y yo, Leonardo, y yo te digo, esa pregunta es de las más interesantes que me has hecho en la vida, Leonardo. Gracias por ser uno de mis mejores amigos. Y alguien te dice, vamos a ver, tú estás con un amigo y tú no hablas así a ningún amigo, ciertamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esas cosas que uno va y que no cambia el chip, quizá en un
personaje y va con tiro de narrador, quizás, y bueno, pues sigues y entonces te dicen, Gorka, oye, mira, que aquí te has colado, ¿no? Entonces ahí sí que he tenido varias personas, concretamente 3, que han leído la novela antes de que saliese y que todas ellas me han pasado correcciones de inconsistencia, ortografía también, aunque luego yo le he pasado correctores ortográficos después. Eso ha sido muy tedioso y hay que decir la verdad, no ha sido la parte en la que he disfrutado más, no, para nada. Pero del resto sí, o sea, todo el tema de autopublicar, de hacer tu propia portada, de generarla tú. Todo, la foto, no hemos hablado, ¿no? Pero tiene también un prólogo y una parte de agradecimientos también que yo creo que toca el corazón de la gente. El publicarlo, el verlo publicado, luego tener que corregirlo también, porque, bueno, al hacer tiradas a demanda, lo que sí que te permite Amazon es... pues imagínate que se han vendido, por decirlo de alguna manera, 2 libros, ¿no? Que son los primeros y que curiosamente pues van a tu gente de tu entorno, luego esto se va abriendo más. Y ellos dicen, uy, Gorka, mira, que he visto que aquí tienes este error. Eso te da a ti, con que lo hayan leído unas cuantas personas, llegas a un punto en el que el libro es sólido y no tiene errores, sin necesidad de sufrir habiendo hecho un contrato o una tirada de 500, por ejemplo, y que luego te pase como a mí, que en la frase que aparece aquí al final, que no sé si se verá, pero que yo la voy a leer, dice, sin embargo, Ethan no es un niño cualquiera. Bueno, pues nada más darle al enter de publicar, me llama una amiga y me dice, Gorka, que pone sin embarago. Y yo, no, pero por Dios, pero no puede ser, pero esto es una desgracia y tal. Y bueno, antes de que se vendiese el segundo ejemplar ya estaba corregido. En cuestión de 8 horas, porque yo también soy autopublicado y te voy a decir una cosa. Ahora mismo, hoy por hoy, me tendrías que ofrecer más de lo que yo puedo ofrecer a mis clientes o a mis lectores. Y a fin de cuentas es complicado, ¿no? Porque el amor que le pones tú a una obra, el cuidado, lo que tú dices, ¿no? Los mimos y después que las posibilidades que te ofrece la autopublicación. Yo, para mí, un buen libro autopublicado tiene más mérito que un buen libro editorial. Hombre, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y te quiero decir también, quiero apuntar, si me permites, ahí en esa línea. Yo también lo creo, porque os voy a poner un ejemplo. Seguramente los que nos están viendo habrán visto, todos seguimos a escritores y a lectores, este mundillo que nos engancha, ¿no? Y yo he visto vídeos de escritores, ojo, crítica cero, vaya por delante, estos son opiniones vertidas sin ningún tipo de segundas intenciones, ¿no? Pero que dicen, y te muestran la caja, me ha llegado el libro y lo abren y dicen, ¡qué portada más bonita! Eso a mí no me sucede, porque la portada la he hecho yo. Entonces, yo puedo decir, me he colado en el encuadre, tengo que corregirlo. Pero, hombre, obviamente el brillo del papel, sí, ¿no? Que tú lo estás haciendo aquí, pues, por ejemplo, en Canva, ¿no? Que yo utilicé para pero eso me llama mucho la atención. Es como, qué portada me han hecho. Y luego, bueno, no vamos a entrar en críticas, pero quiero decir que bueno, para bien o para mal, eso cada uno que opine, lo que nadie te puede negar es que es un hijo tuyo. O sea, es un hijo tuyo completamente. Y si te has equivocado en algo, pues, o equivocado, quiero decir, no... No puedes buscar responsables. No, eres tú, pero el proceso de corrección o de aprendizaje también es tuyo. No se lo lleva a otro que luego no te llega a ti esa parte y dices, bueno, ahora estoy atado, ¿no? De pies y manos, porque como esto yo no lo llevo, ¿qué va a pasar? ¿Y si lo hiciese de otra manera? No, yo no sé. Bueno, oye, mira, pues esto sí que te permite, lo haces tú, es un hijo tuyo, de los errores vas aprendiendo y te conviertes en una persona con más capacidad en este ámbito y bueno, es así. Hemos hablado de portada, hemos hablado de sinopsis, hemos hablado de prólogo, hemos hablado de agradecimientos, pero no creo que se te haya olvidado la dedicatoria, ¿no? Sí, bueno, sí, hay una... Me gustaría en un programa tan emotivo como este que me la leyese, por favor. Sí, fíjate que miro hacia atrás para ver si tengo las gafas a mano. Me estás haciendo sufrir. Esta te la cobraré, pero vamos a ver, ¿dónde tengo los agradecimientos? Aquí atrás, vamos a ver si fue largo o no. Vale.
Vamos a ver. Estos son 2 puntos, ¿eh? Sí. Fijaros que me tengo que alejar. Bueno, el palo selfie, Gorka. Sí. Así es. Bueno, muchos nos entenderán. Yo es que me gusta, perdóname, Sí. hacer al César lo que es del César y hacer a veces pues ese agradecimiento a la gente que nos ayuda, y me gusta que el autor lo lea y que haya un poquito de emoción, brillito en los ojos, ¿no? Que sí. Tienes toda la razón y yo quiero leerlo. Lo que pasa es que, bueno, Me cuesta. vamos a ver. Yo ahora mismo me quito esto y no te lo leo, ¿eh? Yo podría decir, me cuesta mucho por la emoción, ¿verdad? Quizá eso quedaría mejor, pero, pero no es así. Bueno, voy a por ello. Tras unos meses frenéticos intentando dar forma a este sueño, tratando de compaginar su nacimiento con los entresijos de mi vida, aquí tenemos por fin El silencio robado. Considero que ha sido el momento adecuado para dar rienda suelta a una creatividad que modelase una historia entretenida para todos, pero llena de fragmentos autobiográficos y de emociones reales en algunos casos. Nadie dijo que la vida fuera fácil, pero a ella se dirige mi primera mención. Ella me ha puesto en dificultades, no cabe duda, pero me ha dado la posibilidad de dejar una parte de mí plasmada en este libro. He descubierto las bondades del proceso creativo y la liberación mental que proporciona un proyecto de este tipo. Me he divertido mucho durante el trayecto, espero que vosotros también lo hagáis con su lectura. Tengo que agradecer a mi familia por hacer de mis días una aventura constante y por completar mi existencia. A mi mujer y a mis 2 hijos por formar parte de este viaje. A mi madre y a mi hermano por estar siempre ahí. A mis tíos, mis primos y mi familia política. Pero también es justo y necesario acordarse de los que no están. Mi padre, un faro que, aun sin estar presente, sigue iluminando mi camino, mis abuelos y sus enseñanzas vitales, y el que fue mi mejor amigo, que seguro hoy estaría deseando leer el libro. Vamos a ver. El tiempo me ha hecho darme cuenta de lo importante que son los amigos. Su contribución es esencial en mi estado anímico. Disfrutan conmigo de los buenos momentos y están presentes para mitigar los golpes de la vida. Ellos saben quiénes son y dónde están. Por último, habiendo vivido en muchos lugares hasta la fecha, Cruces, Salamanca, Maya, Matosiños y Verango, es Sartaguda, Navarra, donde pasé los mejores momentos de mi infancia y adolescencia. Los recuerdos imborrables de esa etapa me acompañan en mi forma de ser y de relacionarme. Desconozco si habrá otra novela en el futuro, pero el haber llegado a concluir esta me llena de satisfacción. Deseo que paséis un buen rato con ella y me hagáis saber qué os ha parecido. Ate ya, que quiere decir en portugués hasta luego. Eso es. Fenomenal, Gorka. Fenomenal, Eso es. mis 10. Y la gente que está ahí mencionada seguro que estará contentísima y seguro que estará emocionadísima de tus menciones. Y eso me encanta a mí. Y yo te quería preguntar, si tú tuvieras la oportunidad o si tú pudieras escribir de nuevo esta obra porque no la hubieses escrito, ¿la escribirías de la misma manera o cambiarías algo? Probablemente el hilo conductor sería el mismo, porque al final el componente autobiográfico, como la propia palabra dice, es autobiográfico y la vida que cuentas no se puede cambiar. Sí que se puede cambiar la forma o la parte que cuentas y la parte que es ficción, ¿no? Pero quizá equilibraría más igual algunas partes con otras. Es una obra que tiene, no lo hemos dicho, igual luego, si te parece, Leonardo, contamos un poco del principio. Es una obra que tiene 2 narradores. Tiene mucho diálogo. Yo en mis novelas, qué pretencioso suena eso, ¿no? Quiero decir, pero sí que con esta segunda novela sí que he definido un estilo y hay cosas que me gustan en las novelas y que no a todo el mundo le puede gustar, pero necesito meter mucho diálogo porque esto tiene que ser ágil. Esto no tiene que ser uno que te cuente no una milonga, pero desde tanta distancia yo creo que el lector se coloca a esa misma distancia, a la distancia del narrador. Entonces, no vas a sentir lo mismo que si tú realmente eres el dueño de la acción, ¿no? En un diálogo que te metes directamente ahí, ¿no? Entonces, eso sí que tiene que haber, esa agilidad y esos diálogos. Y luego, pues bueno, esto ya es particular para mí, sí que me gusta describir los sitios, porque esto es particular.
Pero imaginaros, ¿no? Esto cuando leía historias, pues como El Código Da Vinci, ¿no? Estos libros que han vendido muchísimo, o otros de otro tipo, que personalmente me ha gustado más, ¿no? Como Los Pilares de la Tierra. Yo quiero que si una persona que ha leído una parte de la novela un día dice, pues mira, yo me encuentro en esta ciudad, oye, por cosas de la vida, pues voy a seguir los pasos del protagonista. Pues en esta novela lo puede hacer. En esta novela, si uno quiere, dice, bueno, pues uno, si está en este caso en Salamanca o en Oporto, o en Matosiños, que es una zona pegada a Oporto, que es donde sucede la acción principal, ¿no? Lo puede hacer. Eso ya no es necesario, pero si alguien quiere, y eso te da también para hacer otra serie de juegos, otras ideas enlazadas con los emplazamientos. Aparte de con la historia, que se pueden hacer muchas cosas, pero también se pueden hacer con los emplazamientos. A ver si antes de que termine la entrevista no se me olvida también hablar muy poco o lo justo de una iniciativa que tengo aquí preparada para salir. Ay, dejé de oírte, estás... Me silencio de vez en cuando, perdona. Hemos dejado dos cositas en el tintero, que Sí. es esto que me acabas de decir y el principio de la novela, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Decir que online, dentro de todas las entradas que hay, pues bueno, yo me he entretenido durante un tiempo porque me engancho también un poco, no en exceso, pero he hecho varios book trailers con IA que te dan en 2 minutos un poco lo que hemos leído en la sinopsis, pero de manera visual. Creo que hay con subtítulos y sin subtítulos en mi canal de YouTube. El silencio robado están, a través de la página web también se puede acceder. La página web es como una puerta de entrada a todas mis redes sociales, a mi dirección de correo electrónico del silencio robado, que es correo@elsilenciorobado.com. Y yendo al inicio de la novela, pues bueno, esto sucede en que, como decía antes, ¿no? Beñat pasea por el paseo marítimo de Matosiños. Y Matosiños es una ciudad que forma parte, esto nos pasa en las ciudades, en general en las ciudades pasa, ¿no? Que tienes una ciudad como Oporto en este caso, que es la ciudad madre, ¿no? El centro, pero luego alrededor hay muchas localidades, muchas de ellas con muchos habitantes, ¿no? Que son o ciudades dormitorio, que tienen servicios asociados a la ciudad, ¿no? Que son parte del gran, en este caso se llama el Gran Deporto, ¿no? El Gran Oporto, como también aquí, pues donde vivo yo, está el Gran Bilbao y demás. Entonces, en Matosiños, por el paseo, un padre pasea con su hijo haciendo un paseo habitual que hace con él y en un momento dado, pues llegando a un edificio, en una circunstancia, pues pierde de vista al crío. Esto seguro que a los que tenemos críos o nos ha pasado, que lo decíamos al principio, o ha sido uno de nuestros mayores miedos. O sea, sobre todo cuando son pequeños y nos los pueden llevar o se puede perder y acabar en cualquier sitio, eso es una angustia de las gordas. No, Bueno, ya te digo, yo tengo una hija y me ha pasado. Sí, verdad, es como un dolor, una opresión en el pecho. Cierras los ojos y los abres, dices, por favor, que no esté pasando esto. Sí. Seguro que está aquí, pero no estoy viendo a mi hijo. Entonces, bueno, pues aquí dos cosas, ¿no? En el caso de la novela, es que este niño que se pierde tiene autismo. Entonces, ahí coincide con mi hijo, ¿no? Tiene autismo, un autismo similar, un autismo no verbal. Entonces, cuando él se pierde, en caso de mi hijo, en el caso de, ya vamos a hablar de la novela, con las características particulares del crío, él no tiene posibilidad de comunicarse con nadie para decirle yo soy tal, me he perdido aquí, iba con mi padre tal. No puede. Eso lo sabe el niño. Bueno, lo sabe el niño. Esa es una incapacidad del niño que sabe el padre, con lo cual la angustia ya es terrible, porque aquí no hay manera. Y entonces ahí tienes que buscar otras maneras distintas de tratar de encontrarle y ponerte en una situación diferente, ¿no? Entonces, esa es la situación inicial. Entonces, de ahí, de esa desaparición, desaparece, pues de ahí aparecen muchísimas cosas. Aparecen personajes, hay flashbacks, para el que le guste, eso también es algo que me gusta meter en las novelas. Hay flashbacks de historia anterior de los personajes
de la que uno va hilando, ¿no? Oye, a ver si esto va a tener algo que ver, o quizás no, pero esto sí. Y luego tiene, como hablaba, el cambio de narrador o de protagonista. Hay dos protagonistas principales, que uno es Beñat, como ya hemos dicho, y otra es Amelia, la detective encargada es del área de desaparecidos de Oporto y es la encargada de seguir esto, ¿no? Y de no tirar la toalla, aunque en el entorno, pues ya en el entorno suyo, ¿no? En la propia policía y demás, dan un poco el caso por amortizado, ¿no? Podríamos decir, ya hemos puesto unos recursos y esto ya no da para más. Bueno, pues ella no se rinde y continúa y bueno, pues ahí es donde surgen, ¿no? Más cosas. Y ahora quiero que te tomes el tiempo necesario, oportuno y que tú veas conveniente para hablarme de ese proyecto que me decías. Bueno, en cuanto sí, te voy a hablar de, bueno, proyectos más a largo plazo. A mí me gustaría hacer un audiobook. Lo he estado mirando, pero claro, hacer un audiobook como yo quiero hacerlo no es tan sencillo. O sea, no es esto, le paso el texto y la IA me lo hace. No. Eso no sale más que algo robótico y que no transmite lo que tú quieres. No. Un audiolibro, como yo lo entiendo, es un audiolibro en el que hay voces diferentes, voces con sentimiento y que te llevan al sitio. O sea, tú lo escuchas y no es, no, a ver, venga, bueno, te cuentan todo con la voz o el ritmo del narrador, ¿no? Que casi ahí te duermes o te puedes dormir inmediatamente. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que tenía. Otra de las cosas que tengo es la traducción al inglés, porque, bueno, mi mujer es británica y, bueno, también me gustaría que llegase ahí y luego abrirme otra puerta a otro mercado, ¿no? El anglosajón, ya que el portugués me abre también la puerta a Brasil, en este caso, bueno, hay otros sitios, ¿no? Pero normalmente a Brasil, pues que llegue la historia. Ese es un poco no mi objetivo, pero yo creo que yo tengo que hacer lo que pueda por dar la oportunidad a la gente que la conozca. Eso no quiere decir que le guste o no, pero un autor autopublicado, que tú lo sabes bien, no tenemos... la promoción es un tema brutal para los autopublicados. Es brutal, es muy dura, es muy desagradecida. Muchas veces, a veces das palos de ciego. Entonces, eso es muy duro. Entonces, yo lo que quiero es, obviamente, con tranquilidad, pero que mi obra esté allí disponible. Disponible es disponible. Y si tú te encuentras a alguien y se lo puedes transmitir, que no sea que no la puede leer, la historia no la puede leer. Me estoy enrollando quizás. Y luego voy al tema, esto no es nuevo para nada, pero me hacía ilusión. Hilado también con el tema de los lugares y demás. Bueno, pues esta es aquí tenía el libro dentro, el libro que he sacado para que los que nos están viendo pues lo puedan ver, pero el libro estaba aquí. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un libro viajero. Seguramente habrás oído hablar muchas veces de ello. Y este, pues es un libro, una caja con una clave. Esta clave tiene se puede sacar de unos datos del libro sin tener que tener el libro, porque la idea es que este libro viaje, pero bueno, con lo que hemos leído y con lo que se puede ver online, tienes las instrucciones para poder conseguir esta clave. Esta clave, una vez que la tienes y se abre, pues bueno, dentro tienes el libro, que ya he dicho, un marcapáginas, un marcapáginas del libro con el código de barras de la página web, y luego tienes un tracker, que es un tracker de estos de Apple. Sí que quiero decir a la gente que no tenga miedo, porque este tracker no da la localización exacta, da la localización con un margen muy grande. Yo no tengo ningún interés obviamente, en conocer dónde está cada persona. De hecho, va ligada a la caja. O sea, tú la caja la puedes dejar donde quieras, pero la seguridad que tenga la gente de que no te da la ubicación. Entonces, esto está ligado a un juego, ¿no? Hay un formulario en Internet, y ese formulario pues tiene una serie de acciones. Entonces, por cada acción que uno hace, esto va encaminado a que la gente lo pueda leer de una manera gratuita, ojo, pero me ayuda a la promoción. Entonces, hay una serie de tics y cada tic
pues tiene una puntuación. Pues si uno hace un comentario en Facebook, en sus redes del libro, pues eso tiene una valoración. Si lo hace en Instagram, pues se suma. Y así tiene una serie de acciones. Eso te da un cálculo y la idea es que después de un periodo de tiempo, pues los 3 que hayan leído el libro y que hayan sacado más puntuación, pues puedan tener la segunda novela de manera gratuita, ¿no? Entonces, esto es algo que estoy queriendo lanzar ahora y que si alguien que nos está viendo, si es de cerca mejor, porque claro, la idea es enviar esto, no es tan fácil, sí, pero barato, porque tiene además un peso, ¿no? Es una caja de seguridad, como enviar el propio libro, ¿no? Pues si alguien va a pasar cerca de Bilbao o vive por aquí y está interesado, pues que se ponga Leonardo en contacto contigo, que te lo diga y se lo hacemos llegar. Lo único que se pide no es ni que se lea, porque tampoco se pide eso, pero que la persona que lo tenga sea responsable de que haya otro que lo tenga, ¿no? Del no romper la cadena, digamos. Esa es la obligación. Ni uno tiene que poner, si no quiere, nada en sus redes, porque uno no tiene por qué tener redes, pero sí que disfrute la novela. Si no quiere, no pasa nada, pero que sí que se lo pase a otro, ¿no? Que no la deje pues ahí en una esquina de su casa, porque le está negando también a otros participar en este juego, ¿no? Perfecto. Y por otro lado, pues bueno, vamos con las 2 últimas preguntitas. Una de ellas es si el silencio en sí, porque volvemos al principio, antes de hacerte la última pregunta, que ya es la pregunta culmen, ¿no? Que esa es la que suelo hacer siempre. Si este silencio de la obra, el silencio robado, te ha ayudado también a entender ese silencio del que hablas, o también para aprender a romper ese silencio, ¿no? Porque muchas veces nos encerramos en nosotros mismos. Entonces, quizá ese silencio del que tú hablas haya sido la apertura, ¿no? La llave para liberar tus emociones. Pues tiene razón, Leonardo, tiene razón, porque hablar de según qué cosas a todos nos pasa, pues en ciertas etapas de la vida de uno, pues uno quizá no está preparado, ¿no? No está preparado para contarlo, piensa que quizás no le vaya a ayudar o cree que es una etapa oscura de su vida, depende, ¿no? Cada uno tenemos nuestras cosas, ¿no? Y en esto también hace falta una apertura. Hace falta una apertura para no solo para mí, sino para ayudar al mundo en general. Ya estamos viendo a muchísima gente moviéndose en esta sociedad en la que vivimos por el autismo y por otro tipo de discapacidad, por enfermedades raras, dificultades de todo tipo, para que eso se normalice, para que no estigmatice a ninguna familia, por ejemplo, para que no se les ponga etiquetas, ¿no? Y es que este es el niño, es que este es así. No, no, señores, este tiene una discapacidad que puede ser que te haga a ti mejor persona y seguro una sociedad mejor. Vamos, eso me queda clarísimo, me queda clarísimo. Entonces, claro, este libro también sirve para eso, no solo para que yo abra ese silencio, ¿no? Ese silencio que todos podemos tener, sino para dar voz a otras personas, otras familias que hayan pasado por algo o estén pasando por algo parecido en todo o en parte. Entonces, sí. Yo no lo había visto así, Leonardo, hasta ahora. Pensaba más en el tema literal, ¿no? Del silencio orientado al niño que no es verbal, pero realmente ha sido un romper un poco, rasgar las vestiduras, ¿no? Romper el silencio y abrirse a la gente con ganas de comunicar, pero también un poco de llevar la normalidad, porque la normalidad no existe, a la sociedad, ¿no? Y contribuir ese granito de arena en esta parte, ¿no? Ajá. Y ya por último, si alguien te viene, un amigo, un sobrino, un hijo, te dice, oye, papá, yo quiero escribir, yo quiero hacer como tú, yo me quiero dedicar a la escritura. ¿Tú qué le recomendarías cuando llegue el momento de decirle, bueno, hijo, pues, papá, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué consejo le darías tú? Bueno, no le daría el mismo que me dio mi padre a mí cuando le dije que me habían cogido en la Facultad de Derecho. Ese no. Pero bueno, dedicarse a la escritura yo creo que es algo muy difícil. O sea,
Hablo de dedicarse a tiempo completo, es lo que quiero decir. Es algo muy difícil, puede ser también exasperante por un poco por la incertidumbre del proceso, por lo que decimos un poco, ¿no? De que no llegan a la gente, llegan muy buenas historias, sin ninguna duda, pero hay otras muchas buenas historias que están ahí, tapadas bajo un manto de dificultades en un mundo tan competitivo, por no contar con las ayudas necesarias o la promoción que otro puede tener. Pero esa historia merece la pena ser contada y seguro que merece la pena ser escuchada. Y yo ahora que estoy, Leonardo, tú de esto sabes también mucho, que colaboramos con otros escritores y que te llegan novelas también de autopublicados y te pones a leerla y dices, o sea, cómo me ha llegado y qué buena. Y te dice, pues el autor te dice, pues mira, Gorka, estoy sufriendo porque claro, no llega a la gente. Entonces, bueno, eso por ahí. Yo sí que le diría a mi hijo, escribe sin ninguna duda. Pruébalo. Yo no sé si le enganchará tanto como a mí, pero si le supone una liberación, hazlo. Escribe para ti, escribe cualquier cosa, escribe un cuaderno, escribe un blog, escribe como te plazca, haz notas de voz si quieres y para ti es más fácil, pero esa creatividad da, ¿no? Porque tú lo pones, lo plasmas, pero tú recibes y eso es muy bonito. Entonces, dedicarse no, me imagino, yo quiero que no quiero que haga algo con salidas, como decíamos antes, porque luego te quedas sin salida cuando terminas y además luego es muy duro hacer algo si no te, al menos en parte no te llena, pero sí, que haga un poco lo que quiera, pero que escriba. Pues, Gorka, lo último ya es agradecerte que hayas estado aquí, que hayas escrito este libro, porque si no lo hubieses hecho tú, no lo habría hecho nadie. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu vida y muchísimas gracias por compartir tu silencio. Gracias, Leonardo. Muy, muy emocionado me encuentro de haber podido participar contigo, que es algo que tenía muchas ganas de hacer. Y nada, que aquí estoy para cuando quieras charlar un rato y para hacer a la gente conocedora de tantas cosas bonitas que están por ahí creándose, ¿no? Muchas Pues gracias. seguiremos en contacto y un abrazo para ti, para tu familia y para esa gente que menciona los agradecimientos. Igual, Leonardo, igual para ti, igual. Adiós, adiós.